Bueno, hace un instante hablábamos con la directora ejecutiva de Asoenergía, el gremio que señala que este fin de semana podría ser crucial para que se defina si hay o no un racionamiento en el servicio eléctrico en el país. Ahora nos vamos a las empresas generadoras de energía. ANDEG es el gremio que las reúne, Asociación Nacional de Empresas Generadoras. Su director ejecutivo es Alejandro Castañeda y está con nosotros. Don Alejandro, buenos días, bienvenido a la W. Buenos días, un saludo para todos. Desde la perspectiva de ANDEG, ¿qué tan cerca estamos a la posibilidad de que el país tenga que enfrentar un racionamiento de energía? Pues mire, nosotros las cuentas que tenemos son las siguientes. En este momento estamos en un 29.4%, ayer estábamos en un 29.7%, estamos perdiendo más o menos eso, más o menos 0.3 puntos porcentuales durante los días hábiles, digamos, durante los días entre semana. Eso digamos que nos haría pensar que si las condiciones siguen como están, es decir, si las lluvias están en los niveles que estamos en este momento, que básicamente nos está cayendo o nos está lloviendo un 30% de lo que normalmente llueve en los embalses o en las cuencas de los embalses frente a la media histórica de abril, pues para unos 10 días, una semana, una cosa de ese estilo, antes de llegar al límite del 27%. Lo que significa llegar al límite del 27, según el operador del sistema, es que ahí comenzaríamos, para evitar un mal mayor, es decir, para evitar que los embalses terminemos de usándolos, llegando a niveles críticos en los embalses, ahí tendríamos que pensar, y ahí se tiene que tomar la medida de hacer esos cortes programados, esos racionamientos programados de unos porcentajes frente a lo que consumimos en el día a día. Entonces ese es el tema. No vamos a tener un apagón, espero yo, y las cuentas no están para eso, como lo que pasó en el 91-92. Pero sí lo que puede pasar es que tengamos que hacer algunos cortes en algunos momentos del día para evitar tener un problema mayor. Señor Castañeda, usted pues tuvo conocimiento de la reunión que se dio por parte de la CREG, el Ministerio de Minas, Ecopetrol, el Presidente de la República. Allí se adoptaron algunas medidas. Como lo decía Juan Pablo, nuestro invitado anterior decía, las medidas se toman, pero se toman tarde. ¿Usted considera lo mismo? ¿Está tarde esas medidas para evitar que haya ese racionamiento de energía? Pues yo le voy a poner un ejemplo, Cristian, y es el siguiente. Desde el año pasado se le viene diciendo al gobierno nacional que implemente un programa de ahorro o un plan de ahorro de los usuarios con un incentivo económico, es decir, algo así como lo que hicimos en el 2016 con el programa Pagar Paga. En ese momento, ustedes se acuerdan que tuvimos el problema con la planta de generación hidráulica de Guatapé y se nos desaparecieron bastantes puntos porcentuales del embalse por no tener disponible ese embalse de Guatapé y luego se implementó este plan de ahorro. Ese plan de ahorro lo que significaba era, frente a lo que yo consumí en meses anteriores, en los últimos 3 meses, y si yo lograba disminuir ese consumo promedio de los últimos 3 meses, a mí me pagaban por cada kilovatio que disminuyera. Además, obviamente, del beneficio por consumir menos. Eso, como les digo, nosotros lo venimos diciendo desde el año pasado. Yo recuerdo mucho una reunión que tuvimos con la exministra Vélez a comienzos del año pasado, y se les dijo ese tema, hay que tenerlo listo, hay que tenerlo en sitio para poderlo hacer. Entonces sí, yo creo que sí hay cosas que nos hemos demorado mucho en tomar decisión. Por ejemplo, otra medida, los industriales de este país tienen una capacidad de producir energía en sus plantas, y si usted le da el incentivo correcto, volvemos a lo mismo, si usted les dice, mire, yo le voy a pagar el precio de bolsa, ellos pueden poner más o menos el 2% del total de lo que consumimos en el país vendiendo sus excedentes de energía, y no lo hemos hecho. Entonces yo creo que sí nos hemos demorado en tomar decisiones o en medidas un poco más grandes para evitar llegar y estirar, llegar a esta situación en la que estamos tan compleja. Mire, pero ¿qué explicación tiene que ante una afirmación como la que usted nos acaba de hacer, el ministro diga que no hay ninguna posibilidad de racionamiento? ¿A quién le creemos? Pues ayer en la salida de Palacio, Alberto, el mismo director de la CREG no descartó hacer cortes programados. Es decir, esa es una medida más, ¿sí? Efectivamente no queremos llegar a esa medida y por eso hay que tomar decisiones.
Lo que uno extraña en este momento es precisamente eso, porque no tomamos decisiones frente a cosas que nos pueden ayudar aún más a lo que estamos hoy. Porque pues lo único que hemos visto es que se ha disminuido la exportación a Ecuador. Por ejemplo, dejamos de exportar 8 gigavatios, que es más o menos como el 4% de lo que consumimos en el país, y estamos en este momento exportando casi cero o muy poquito. Pero no, pero digamos, lo que te digo, no, uno lo que extraña es porque no hicimos más cosas antes para poder evitar estar en el estrés en el que estamos en este momento. Pero, don Alejandro, sigo en la línea de la pregunta del doctor Casas. Es que el ministro de Minas dijo que no había riesgo, y desde Cartagena hace unos días el ministro de Hacienda dijo que no había riesgo de racionamiento. ¿Cuál puede ser el interés del gobierno de decir que nada está pasando si cosas sí están sucediendo, como las que usted señala? Pues eso sí es una pregunta para ellos. Yo lo que le digo es desde el conocimiento que tenemos en el sector. Nadie quiere llegar a operar el sistema, ni siquiera XM, que es el operador del sistema, que ese es el punto crítico de nuestro sistema, es ese, llegar a un 27%. Y cada vez estamos más cerca y cada vez seguimos diciendo que tranquilos que va a llover, tranquilos que en abril iba a llover, y llevamos casi 16 días de abril y en abril solamente ha caído el 40% del agua que debería caer. Entonces, ahí es donde la cosa no cuadra. Pues sí, es decir, en este momento estoy dependiendo simplemente que llueva o no llueva, y yo no puedo como sistema llegar a ese estrés y depender de una variable que es totalmente externa a la mía sin haber hecho las otras cosas que tengo que hacer. Sé que, como dice el dicho, no vale llorar sobre la leche derramada, pero le pregunto, ¿con cuánto tiempo de retraso estamos llegando a estas medidas? Nosotros lanzamos unas recomendaciones con los gremios del sector eléctrico y desde aliadas de la gremiación que reúne 35 gremios hace más o menos unos 15 días, es decir, apenas terminó Semana Santa. Ahí se lanzaron 4 recomendaciones, que son 2 de las que ya hablamos ahorita: el incentivo a los usuarios para que disminuyan su consumo, la venta de excedentes industriales, la suspensión de exportaciones a Ecuador, que seguimos exportando poquito, pero seguimos exportando, y algo, digamos, que no se ha tomado la decisión, que es activar una cosa que se llama el Estatuto de Riesgo de Desabastecimiento, que lo que significa básicamente eso es acelerar el embalsamiento, acelerar la acumulación de agua en los embalses. Esas 4 cosas las dijimos hace 15 días. El optimismo sobre las lluvias que pueden venir podría parecer demasiado temprano. Y lo afirmo porque yo quisiera que usted nos ilustre. ¿Cuánto tiene que llover? ¿Durante cuánto tiempo o cuánta lluvia tiene que caer para que esta situación de estrés del sistema pues pueda verse conjurada? Porque yo creo que, hasta donde tengo entendido, esto no es una lluvia de un día, 2 días o una semana de lluvia. Tiene que llover muchísimo. Sí, digamos, no lo quiero poner como igual a lo que está pasando en Bogotá, o sea, el tema de en un año recuperamos el embalse y evitamos los cortes. No, en el sector eléctrico es un poquito más rápido porque precisamente no queremos llegar por debajo de ese 27%. Yo le diría que digamos, aquí el punto es hay que estirar lo más que podamos el embalse, y con eso aguantar y esperar las lluvias. El problema es lo que hemos visto, es decir, el IDEAM inicialmente dijo en el mes de abril comenzaba a llover, después dijimos en la segunda mitad de abril, en la segunda semana de abril comienza a llover en forma, después dijimos hacia finales de abril, y ahí vamos. Entonces necesitamos bastante lluvia, necesitamos que llueva, que volvamos, digamos, como a los promedios históricos. Es decir, una vez, lo que uno ve, que digamos, como de las agencias internacionales, es lo siguiente: el fenómeno del Niño comienza a debilitarse, efectivamente. Cuando uno mira, por ejemplo, la NOAA, que es la agencia americana meteorológica, lo que dice es, miren, el trimestre de abril, mayo, junio, ahí ya comienza a cambiar la condición y pasaríamos como a una situación neutra, para luego entrar como en un fenómeno de la Niña. Entonces, digamos, pues si eso se da, estaríamos relativamente con un agua suficiente para no tener que llegar a esos cortes programados y comenzar la recuperación de los embalses. ¿Esa recuperación qué significa? Volver a llenarlos para enfrentarnos al siguiente verano que comienza en el mes de diciembre, que fue lo que hicimos el año pasado. Recuperamos el embalse desde un 40-45% hasta llegar al 80% en diciembre, y eso es lo que tiene que pasar este año. Arrancamos mucho más abajo, entonces nos toca
generar con más generación térmica para almacenar más agua y poder llegar a noviembre en esos niveles similares de entre el 70 y el 80% para poder aguantar el siguiente verano. Director, una última pregunta. En un reciente análisis, el exministro de Minas y Energía, el señor Amílcar Acosta, aseguró que el gobierno pues nos estaría llevando a una crisis inducida en el sector eléctrico y que por eso no se habrían tomado las medidas. ¿Usted considera que eso es así? Yo lo pongo desde otro lado. Yo lo que digo es, el sector es tan robusto, el sector es tan fuerte que a pesar de no haber contado con una CREG en propiedad en el último año, a pesar de no tomar, digamos, como estas medidas frente al ahorro de energía, el sistema sigue entregando la electricidad que requerimos todos los colombianos en el día a día. Y eso demuestra que eso es un sistema fuerte, que es un sistema que a pesar de que llevamos más de 10 meses en un fenómeno del Niño con unas lluvias muy por debajo de la normalidad desde agosto del año pasado, aquí seguimos entregando energía y lo que esperamos es que ya regresen las lluvias para pasar este Niño y comenzar a mirar qué hacemos hacia adelante. Pues agradecemos al señor Alejandro Castañeda, él es el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras y esperamos que en efecto sus pronósticos sí le peguen y comience a llover porque lo necesitamos. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias, buen día.